yo vivía acá en Valdivia, estábamos en un otoño. Cuando podíamos salir, salíamos a recolectar, salíamos a observar, pero después nos encerrábamos y cada uno estaba pegado con un jueguito particular. Yo estaba jugando en particular Zelda, el Tears of the Kingdom, y de repente me doy cuenta que estoy metido en un bosque virtual recolectando honguitos. En ese juego en particular los hongos tienen mucha presencia. Entonces de repente me da mucha risa pensar que yo estaba en la tarde en el bosque y ahora llego a mi casa a meterme en un juego donde vengo a hacer más o menos lo mismo. Entonces se lo muestro a los chicos y le digo, miren chicos, estoy recolectando hongos. Y ellos me muestran su computador donde estaban jugando otro juego y también estaban con los hongos. Había uno en un pantano lleno de setas y había otro que estaba en un bosque encantado mirando una especie de ganoderma. Y eso se me quedó pegado. Lo primero fue, oh, qué divertido, qué coincidencia. Y de ahí me puse a pensar como, pero ¿es realmente una coincidencia? Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Joaquín Zamorano, psicólogo educacional y creador de Videofunga, un proyecto que explora la presencia de los hongos en los videojuegos y la cultura pop. Conversamos sobre cómo llegó a vivir en Valdivia, una ciudad que se está convirtiendo en una referencia de la cultura fungi en Chile, el crecimiento del FungiFest y cómo una pasión por la educación, el cine y los videojuegos terminó llevándolo a investigar el lugar que ocupan los hongos en los mundos virtuales. Si tienes comentarios, ideas o algo para sumar a la conversación, te leo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Bueno, buenos días, Joaquín. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mañana esta en Chile? Todavía oscura y lluviosa, lo cual está bien porque estamos teniendo un otoño particularmente seco. Ajá. Sí. Acá estuvo lloviendo también después de algunas semanas, pero supongo que el clima y el lugar es bastante diferente. Vos ahora estás en Valdivia. Comentame un poquito Estoy en dónde queda en Valdivia. Chile. Comentame dónde queda en Chile y por qué es oscuro. Tenemos una hora de diferencia de tiempo. Acá son las 9 horas, en tu caso son las 8. Es oscuro todavía, acá ya es de día, pero también nublado y oscurito. Pero comentame un poco dónde queda y un poquito más de Valdivia. Valdivia queda a más o menos 1000 kilómetros al sur de Santiago. Si no me equivoco, está un poco a la altura de como de San Martín de los Andes. Algo así, más o menos, si quisiéramos ubicarlo en latitud. Es la capital de la región de los ríos y es una de las zonas más lluviosas de Chile. Eh, ya si te empieza a ir más al sur, el clima se empieza a poner un poquito más seco, menos húmedo, entonces es como eh, todo el mundo en Chile sabe que es la ciudad donde no para de llover. Entonces por eso mismo ha llamado la atención que este año tuvimos un marzo muy lluvioso y después una temporada un poco más seca, lo cual se ha visto también en las consecuencias que eso tiene en la cantidad y diversidad de hongos que hemos podido ver este otoño. Y bueno, Valdivia tiene una ciudad bien particular. eh, es una de las ciudades más antiguas de Chile. Fue fundada por el mismísimo fundador de Santiago, Pedro de Valdivia. eh, entonces tiene mucha historia ligada, bueno, a la resistencia mapuche lafkenche, a los asentamientos españoles originales. Y más recientemente, digamos, en el último siglo ha ido cultivando una identidad muy interesante en torno a la producción de cerveza artesanal, una identidad ligada al cine, asociada al Festival Internacional de Cine de Valdivia, que es uno de los más prestigiosos de Chile, si no el más importante. Acaba de ser el año pasado certificada como una ciudad humedal por la Comisión Ramsar. Ajá. Y también, y que es lo que nos convoca, una identidad incipiente, pero ya bastante notoria realmente, al menos a nivel nacional, en torno a los hongos, ¿no? Algo así como
se empieza a perfilar como una capital o una ciudad de los hongos. A propósito principalmente de la fundación hace 11 años atrás del FungiFest, el primer festival dedicado a la micocultura, digamos, a los micoaficionados o a los hongos en un sentido más amplio. Con eso no quiero decir que antes de eso no existía esta cultura ni esta tradición, pero lo que existían eran otro tipo de fiestas, otro tipo de celebraciones más ligadas a la cosecha de temporada, lo que acá nosotros llamamos unas ferias costumbristas o fiestas costumbristas, quizás dedicadas a la cosecha de un hongo en particular, pero no esta idea de evento amplio de emprendimientos, arte, música, aficionados, disfraces que es Fungifest de Valdivia. Que bueno, es el primero, pero cada año han ido creciendo más y ya en particularmente en los últimos 2, 3 años la cantidad de festivales de hongos que han nacido en Chile de norte a sur son más de los que yo podría recordar y podría enumerar. Porque además van creciendo como setas, literalmente, ¿no? Y la mayoría se han sostenido en el tiempo, digamos. La mayoría han Ujú, sido eventos que se han hecho una vez y luego se han repetido y han ido creciendo. ujú. Muy interesante, suena muy, muy interesante. Zona de, ¿cómo se llama? Región de los ríos, la provincia, Región de los Ríos, sí. y mucha Es la región lluvia. de los Ríos, Ajá. provincia de Valdivia, comuna y ciudad de Valdivia. Queda en un estilo de casi parece como no una bahía, pero cerca del mar, pero un poco retirado de la costa, ¿no? Ahora justo lo abrí en el mapa porque me Sí, interesaba. sí, confluyen muchos ríos, entonces estamos cerca de la costa, pero no directamente en la costa. Ajá. Y es una ciudad, bueno, relativamente pequeña, sobre todo comparado con la capital de Santiago o con otras ciudades importantes de Chile como Concepción o más al norte, Antofagasta. Es una ciudad relativamente pequeña, de pocos habitantes, em, lo cual a mí me acomoda mucho, porque yo no soy de Valdivia originalmente. Ajá. Yo soy de Santiago, de la capital. Llevo como 5 años viviendo acá. Soy parte de un grupo grande de chilenos que emigraron desde los núcleos urbanos hasta básicamente que se fueron de Santiago, de las capitales, a vivir en otros lados durante la pandemia. Eh, Ujú, Particularmente, bueno, yo he sido siempre de Santiago, me considero bastante de ciudad realmente, soy una persona de ciudad, pero siempre he tenido mucha vinculación con el estar en el bosque, con ajá. conectar con la naturaleza, con seres vivos, em, que en Chile por suerte no es tan difícil de hacer en la medida que somos un país muy apretado, entonces si bien Santiago es como sinónimo de concreto, ¿no? De gris, de ruido, no hay Ujú, que irse muy lejos para encontrarse con la montaña, con el bosque, con la playa. Yo siempre tenía una conexión ahí muy importante con el bosque, y en particular durante pandemia se da la situación de que la vida en la capital se vuelve bastante insostenible. ujú, Me imagino que a ustedes también les debe haber pasado algo parecido, ¿no? O sea, tampoco creo que sea un fenómeno muy chileno, porque también aparece la posibilidad del teletrabajo y con eso de migrar, al menos temporalmente, a otros lugares. Y yo me vengo a esta ciudad que tiene una escala muy interesante para mí, y que tiene el agua y el bosque muy metido adentro. ujú, Em, y yo vengo a Valdivia, bueno, buscando trabajo, buscando oportunidades, ¿no? Pero en busca un poco de las cosas que yo comenté al comienzo, ¿no? Una ciudad con una cerveza artesanal magnífica, con una escena cinematográfica vibrante, y con un bosque y un río que permite también el crecimiento de una cantidad de hongos que son todos elementos que a mí me llaman la atención. Eh, Sí, interrumpo un segundo. Y también supongo, me imagino que al tener este tipo de migración hacia la naturaleza, escapándose de las ciudades durante COVID, también se genera un ambiente muy interesante, ¿no? Porque un estilo de personas que también dicen, bueno, busco otra cosa, capaz más libertad, no estar encerrado en mi departamento, más libertad en ese sentido y también más conexión con la naturaleza y ese estilo de personas. Vos dijiste
varios llegaron, o muchos llegaron a Bolivia en particular. Es un destino un poco conocido para llegar en el sur, como acá en Argentina hay algunos, no sé si el Bolsón podría ser algo similar, nunca fui, pero por lo que escucho, y he hablado hace poco con una persona que está en el Bolsón, donde llegan varias personas y se genera un ambiente, una cultura muy rica. Em, ¿Cómo fue esta zona? Y también me interesa si los hongos en tu vida tuvieron un lugar siempre o lo fuiste encontrando más yéndote para el sur y encontrándote hace unos 5 años con los hongos en particular. Por supuesto, sabemos que están, los conocemos, pero ¿cuándo entraron así conscientemente o te llamaron la atención en tu caso? Bueno, esta es una muy buena pregunta. No sé si se la hace a todos tus entrevistados, pero yo creo que es una buena pregunta para todas las personas que se dedican o que de alguna manera trabajan los hongos sin quizás venir de un mundo profesional donde eso sea más evidente o más lógico. En particular, yo soy psicólogo educacional. Eso Ajá, significa que, bueno, estudié psicología y no me dediqué tanto a la clínica salud mental, sino a pensar, bueno, procesos de aprendizaje, procesos de educación, líneas más comunitarias. Y de ahí he estirado mucho ese concepto profesional para trabajar en varias cosas que son de mis propios intereses. Educación ambiental, mencioné el cine también, ajá, que también trato de trabajar con eso, con documental. Em, y en eso, bueno, he podido ir explorando algunos intereses que tienen que ver con, justamente con la educación ambiental, como yo decía. Y bueno, yo, como decía, siempre he tenido como una afinidad por el medio ambiente, por los seres vivos, que de chico yo exploraba más a través de libros y películas. Luego tuve la oportunidad de ser scout, entonces podía estar en el bosque varias veces al año, un privilegio del que agradezco mucho. Pero de alguna manera siento que los libros que yo tenía, las películas que yo veía y también las épocas y lugares que yo visitaba, nunca me paparon tanto de los hongos. No, como que tenía la enciclopedia de plantas, la enciclopedia de animales y los hongos medio que eran anecdóticos dentro de esto, ¿no? sí. Pero yo me acuerdo en particular, debo haber tenido unos 18 años, que fuimos a buscar a reconocer un sitio de campamento ahí por Santiago, muy cerca de la zona central, em, que como decía antes tiene la fama de ser un lugar un poco ecológicamente muerto, ¿no? Eh, Como que la naturaleza está en el sur, en Valdivia, pero no en la zona central. Claro. Eso como que tiende a pensar un poco, creo yo, el chileno promedio. Entonces voy a reconocer este sitio de campamento y voy justo en una época, en junio, donde me encontré con un bosque lleno, lleno, lleno de hongos de formas, colores y cantidades que yo no había visto ni siquiera en televisión. Eh, y me pareció muy loco, la verdad, me llamó muchísimo la atención, como que sentí el impulso de fotografiarlos. Y nunca olvidé esa escena. Entonces, tiempo después yo viajé a Valdivia y me enteré que existía algo así como el Festival de los Hongos y pensé, oh, qué interesante, que habían excursiones para hongos. Y dije como, acá hay algo que me gustaría conocer en algún momento. Em, Esa era mi historia fundacional, digamos, original, pero resulta que con este trabajo de investigar los hongos y videojuegos, y ahora quizás puedo montar a eso, me he dado cuenta que había una espora que estaba plantada de antes, ¿no? Ujú, Una especie de relación y de llamado de atención ujú, que efectivamente tiene una historia previa. ujú. Unos 10 años antes de irte finalmente a Valdivia, a los 18 años más o Claro. menos, tuviste ese encuentro con los hongos y te recordaste después, Ujú, ahora hace poco, porque a veces a mí me pasa por lo menos que he tenido encuentros con hongos en la infancia, en la juventud, que en ese momento no tenía tanta importancia, pero luego, o ahora, en los últimos años, me doy cuenta de que eso tenía algún impacto en el momento y me acuerdo y digamos, he tenido esos encuentros, pero al no tener contexto, a veces una hora después ya nos olvidamos y seguimos con nuestra vida y los hongos no están presentes en el día a día, digamos. ujú.
No, en mi caso, esta anécdota que te cuento, este momento particular del año 2010, en que fui a este bosque en Picarquín y me encontré con estos hongos, es algo que yo no he olvidado. eh, Ajá. y que para mí es bien importante. Y luego, como te digo, también visitar Valdivia y darme cuenta que existían algo así como una escena, una cultura, eventos, emprendimientos asociados a relevar el hongo, no desde un punto de vista biológico necesariamente. Eso me llama mucho Ajá. la atención. Pero como te digo, con esta investigación del hongo y los videojuegos, he vuelto a revisitar, digamos, espacios virtuales que yo conocí a los 5 o 6 años y darme cuenta que, claro, estaban llenos de hongos y que eso yo no lo había olvidado. Y creo que algo hay ahí. Em, Sí. sí, Es, algo interesante respecto a la relación de los videojuegos y los hongos, ¿no? ujú. Algo fuerte. Es muy particular tu formación. En este sentido, tenés una formación en psicología. Después estudiaste cine también, ¿no? Estudié un máster de un año en documental, pero previamente trabajé harto con cine desde el punto de vista educativo, de lo que es formación de audiencias, crítica, es decir, no produciendo cine, Ujú, pero sí trabajando con cine. ujú. Em, ¿Y te gusta la Trabajando con fotografía? películas para niños, cineforos, haciendo mediación. ¿Y la fotografía? Fotografía también, de aficionado. Ujú, Sí. sí. Eh, bueno, he trabajado para fotografías acá en guías de hongos, acá en Valdivia. Ajá. Tuve la oportunidad de sacar fotos para una guía. Y también tengo, ya, pero eso, otro proyecto, pero ya ultra específico. Lo que pasa es que tengo una cámara de Game Boy que, bueno, después te puedo mostrar, que es una cámara pixeleada del año 98 donde tomo fotografías con eso. Y de hecho, la polerita, la remerita que tengo acá es una foto, no se nota tanto el pixel, pero está tomada con esa cámara. Y también en algún momento hice una serie de hongos porque creo que la forma del hongo se presta muy bien para estas resoluciones más mínimas, que como que te toman la forma y el contraste de los objetos de forma muy fuerte. La figura del hongo se presta muy bien para eso, ¿no? Ujú. Salen buenas Sí, fotos. vi que tenés algún Instagram también para esta cámara del Game Boy. Pero se ve que te gusta lo visual también, el arte y la expresión artística. Em, Y el hongo se presta mucho con sus formas, con sus colores, con su misterio que tiene alrededor, con el contexto donde crece y también un poco de ese lugar desconocido, lo misterioso, así que nos llama un poco la atención, pero en cuestiones visuales o artísticas creo que es un gran recurso el mundo de los hongos. Antes de entrar a los videojuegos y toda esta parte, me gustaría saber un poquito más. Ya hemos mencionado, y me parece muy particular, la cultura de los festivales en Chile, de los festivales de hongos, ¿no? Es impresionante la cantidad de festivales que hay con el Fungi Fest ahí en Valdivia, el más antiguo y capaz el más grande, que ya este año hicieron la eh, edición 11, hace 11 años que está. Sí, sí. Em, es impresionante. Y en la zona tuya que mencionaste que tiene la ciudad o la zona poblada, tiene una historia larga. ¿Qué se sabe o qué sabes vos sobre el consumo o la cultura relacionada a los hongos en la zona sur de Chile? Em, bueno, hay un par de especies. em, a ver, ¿por dónde comenzar o por dónde resumir? Hay consumo histórico acá en la zona, desde antes de la colonización, Ujú, asociado a algunas especies particulares, dentro de las cuales podría mencionar un hongo coraloide, que sale en distintos colores, que le llaman Ramaria flava, Ramaria, o distintas especies de género de Ramaria. Aunque ahora está cambiando la taxonomía, no sé si en Argentina está pasando lo mismo, pero a propósito de nuevas investigaciones, nuevas tecnologías, nuevas revisiones, muchas especies que dábamos por sentado están empezando a cambiar de nombre, pero bueno, este es el famoso, el que le llaman el changle, que es un hongo que crece en otoño asociado a las micorrizas de los notofagus. Em,
que tiene una larga tradición de consumo. Así también un hongo letal que le llaman el loyo, Boletus loyo, en su actual denominación científica, que es un hongo que llega a crecer, a pesar varios kilos, y a medir, bueno, muchos centímetros, no sé, de este tamaño, llega a ser muy, muy grande, que tiene una historia también de consumo muy importante, em, y que también tienen una importancia como indicador de salud del bosque. Em, Ese hongo en particular está en serio peligro de extinción. Se habla de malas prácticas de cosecha. Es verdad que a veces la gente, sobre todo quienes los venden, lo recolecta antes de que esté maduro o lo recolecta en mucha cantidad, pero en realidad principalmente tiene que ver con pérdida de hábitat, ¿no? Con la destrucción del bosque Ujú. nativo para plantar forestales o Sí. desarrollo inmobiliario. Es más que el consumo, que tampoco es tan masivo. Ujú. Esos son dos hongos que yo te puedo mencionar así icónicos. Hoy también se empieza a consumir todo el hongo que está asociado al pino. Ha llegado Lactarius deliciosus, ha llegado Suilus, que para los nuevos micoaficionados, dentro de los cuales me puedo incluir a mí, es un hongo muy valorado, pero que acá tradicionalmente nunca se ha comido porque está asociado a plantaciones de pino, que son árboles exóticos, y muchas de las familias más recolectoras, más tradicionales, no lo consumen, no lo recolectan, no lo consumen. También hay algunos hongos asociados a medicina, por ejemplo, el licoperdón, el pedo de lobo, este honguito que tira unas esporas cuando tú lo aprietas, como que lanza sus esporas, que hay registro histórico de uso para cicatrización, como medicina, digamos, tópica. Y también un ganoderma muy grande que crece acá, el ganoderma australe, que se usa como yesquero. Esos son los que ahora yo puedo o sea, recordar como los más importantes en términos más históricos. Em, pero da la impresión que hubiese como que esa parte más tradicional no estuviese tan integrado. Yo creo que algo, quizá un desafío, esto ya es opinión muy personal, pero un desafío importante es vincular un poco esos dos mundos, ¿no? Un saber más tradicional, más rural, eh, más indígena, aunque no necesariamente, pero Ujú. también más asociado a eso, versus esta nueva ola que podríamos llamar la moda de los hongos, em, con esta onda más festivalera, que la verdad es que en Funky Fest hay mucho espacio para las dos, confluyen las dos miradas, no digo que no, pero siento que son como dos mundillos que todavía estamos quizá aprendiendo a conversar, la verdad. Sí, capaz también se podría clasificar como el uso o el acercamiento al hongo más urbano de las personas urbanas y de los más Ujú. campesinos, de que lo tenían de la Ya. abuela, de los viejos, que sabían los lugares, los usos, sin haber tenido necesariamente un libro o un gran conocimiento sobre los hongos en la cultura pop, digamos, como nosotros como personas urbanas, como nos acercamos al bosque, digamos, con otra cabeza y más allá de puede ser un descendiente de un español en varias generaciones en la zona. Como, creo que más la gente de campo tiene otra relación con la naturaleza en general y otro conocimiento, digamos. Eso Ujú. capaz sería una, Sí. bueno, todas las cosas llevan tiempo y alguien lo tiene que estudiar. Vos particularmente estudias los hongos en los videojuegos. Vamos metiéndonos en eso. Seguro que sería interesante. Hay en el mundo los hongos hay para hacer en todos ámbitos mucho. Vos te dedicas a los videojuegos, que no, no es un nicho menor, es un nicho bastante en particular y bastante interesante. Em, Videofunga se llama tu Instagram. Está buenísimo, muy fácil de recordar. Hongos y videojuegos explorando la influencia de los hongos en la historia, cultura y arte del videojuego. Está buenísimo y me encanta la temática, me encanta el Instagram, me gusta mucho mirarlo y cómo aparecen ahí los hongos en los videojuegos. Mira, estoy actualmente con mi nene mirando dibujitos o cómo se llaman, películas Ujú. animadas. Él tiene 3 años. A veces nos tiramos en el sillón, miramos una peli del oso o no sé qué, ese tipo de pelis que ahora dan vueltas.
Y no sé si es mi ojo que está más entrenado, pero veo hongos por todos lados, continuamente, en cada película nueva que sale, pero hongos diferentes, no solamente una manita muscaria, un boletal, digamos, de forma, un champiñón, sino hongos en los árboles, digamos, de repisa, de cualquier tipo. Hay variedad de hongos en los dibujitos, y no como protagonistas, sino en el ambiente, en el entorno, en la escena. Mm, Así que me estoy dando ujú. cuenta, en libros, entonces se siente esa entrada a la conciencia general de los hongos en general. En los libros de niños que no se tratan de hongos, ni el hongo ni se menciona, pero están. Digamos, hay un árbol, hay una plantita, hay una mariposita y hay unos honguitos. Así que eso también me estoy dando cuenta con el tiempo. ¿Cómo es tu relación con los videojuegos? ¿Siempre te gustaron desde chico? ¿Sos una de las personas que siempre tuvieron mucha afición con los videojuegos, horas en la compu jugando? Sí, sí. Respuesta simple, de siempre, de siempre. Yo nací en el 93, em, tengo hermanos mayores, primos mayores, entonces entré a los videojuegos a través de ellos. Y claro, son tiempos donde el videojuego, por mucho que fuese una experiencia individual, era una experiencia que se tenía que compartir realmente. Ya estuviese en la sala de arcade, eh, haciendo, haciendo valer las pocas moneditas que teníamos entre hermanos para dividirnos. Pasé por ese momento donde me pasaban el control malo y yo pensaba que estaba jugando, pero en realidad no. Em, lo típico que te hacían los hermanos mayores. Y luego también jugando, bueno, con la consola que tenía el primo, se prestaba. Entonces, para mí, momentos así muy, muy antiguos y muy fundacionales de mi infancia era estar con muchos primos, muchos amigos, muchos hermanos, jugando a las maquinitas, ¿no? Em, y después ya con el tiempo desarrollando un poco esa afición yo mismo. Igual mis padres siempre fueron como cuidadosos respecto al tiempo de pantalla, cosa que agradezco bastante, pero también agradezco que no había un prejuicio previo respecto a que los videojuegos eran buenos o malos. Ujú. Se abordaban como se abordaba el cine, digamos, como se abordaba cualquier otro entretenimiento. Habrán cosas para niños, cosas no para niños. Habrán buenas cosas y malas cosas. Entonces agradezco también haber entrado a los videojuegos de una manera como desprejuiciada y poder con el tiempo formarme mi propio gusto, mi propio interés. Em, y un poco raro porque, claro, yo partía diciendo que para mí siempre ha sido muy importante estar en el bosque, estar en el medio, estar como respirar el aire fresco, ¿no? Empaparme de la naturaleza. Al mismo tiempo soy muy fan de las pantallas, que tienden a Claro, sí, pensarse sí, como sí. cosas incompatibles. Ajá. Ujú. Pero explorando estos bosques virtuales, buscando las setitas, de repente me he encontrado con que hay ciertas sensaciones bien particulares de eso que son similares, ¿no? Y que de hecho yo creo que los videojuegos o los desarrolladores de videojuegos son conscientes de alguna de esas cosas y las explotan, ¿no? Para los videojuegos en general, algunos géneros más que otros, pero en general la idea de explorar, la idea de entrar en un mundo, de la idea de recolectar también, de buscar, y la idea también de las sensaciones de maravillarse, de sorprenderse, de asombrarse, son como emociones o sensaciones que para el medio de los videojuegos son súper importantes. Y yo creo que mucho de eso también es parte de estar en el bosque, por ejemplo, buscando nuevas especies. Tiene mucho de eso, de explorar, de descubrir. Em, Nosotros como con otros micoaficionados de acá, ya sea fotógrafos o gente que trabaja con guías, le hablamos como de buscar Pokémones, ¿no? La Ok. idea de que hay un Pokédex virtual en tu mente, que es básicamente toda la lista de hongos, y como que en Avista Aves, estamos aquí viendo, tratando de primero ver si se puede ya fotografiar, ¿no? Y con Ujú. eso vas tachando tu lista, que es muy de la lógica de jugar al Pokémon, ¿no? Como metáfora. Em, y bueno, surge este interés de siempre. Es divertido porque yo también estudié un poco cine.
Y el cine es un medio que se toma con mucha seriedad, ¿no? Sabemos que es entretenimiento, sabemos que puede ser espectáculo, pero también a nivel académico hay una serie de programas ultra específicos, muy filosóficos, muy densos, muy intelectualmente ricos sobre la historia del cine, la estética del cine, cine y política, cine e inteligencia artificial, miles de cosas. Al mismo tiempo yo estaba en un cine club donde me juntaba con mis amigos, veíamos una película toda la semana, la discutíamos y me da la impresión que los videojuegos no se han ganado ese espacio o no se les ha dado ese espacio a nivel de la academia. Ujú, Pero sí a otros niveles, ¿ah? Hay mucha producción, mucha crítica sobre videojuegos, mucho contenido muy interesante, pero que suele estar no en los espacios académicos ni tampoco en la prensa más tradicional, sino en foros, en YouTube, en espacios, digamos, más de nicho. Em, que uno como jugador los conoce muy bien, pero son espacios súper herméticos para otras personas. Entonces, yo tengo una especie de agenda oculta a través de este trabajo, que es también mostrar un poco el arte del videojuego, mostrar la complejidad que pueden tener. Con eso no quiero plantear ni que son buenos ni que son malos, eh, simplemente comunicar que hay muchas cosas que se pueden extraer de ahí. Y de hecho, yo en el Instagram, cuando tú te haces una cuenta, te pregunta, una cuenta no personal, te pregunta cuál es tu rubro, ¿no? Si eres un emprendedor, si eres un artista. Y yo me acuerdo que busqué harto y dije como, ¿y esto qué es? Y al final creo que puse crítico de medios de comunicación. ujú, Y lo defiendo, lo defiendo. Creo que, bueno, videojuegos son un medio artístico, no solo un medio de comunicación, pero creo que para mí es hacer crítica, es decir, tomar obras y extraerles un poco más, ver de qué podemos hablar a partir de este juego. ¿Qué se puede decir a partir de este juego más allá de si es bueno, si es malo, si tiene 4 estrellas o 5 estrellas? Hacer relaciones entre los videojuegos y el mundo real, entre los videojuegos y las especies que ahí aparecen, y creo que eso es crítica, ¿no? Es una forma de hacer crítica que es necesaria hoy en día, habiendo tanto también contenido, habiendo tanto que ver, tanto que hacer, y de repente uno se queda con la pregunta, bueno, ¿es bueno o malo? ¿No? ¿Qué nota tiene? Para mm, así decidir si es que quiero verlo o no, cuando en realidad uno puede conversar sobre, simplemente hablar sobre las obras y ver qué sale de ahí. Y en ese sentido, yo cuando hago mis charlas en los festivales, muestro muchísimos juegos, profundizo en algunos, pero muestro sé, más de 50. Y yo asumo que nadie los ha jugado, la verdad. Yo asumo que nadie ahí los conoce, no tiene por qué hacerlo. Y tampoco les invito necesariamente a que lo hagan, sino más bien les muestro un poco, les cuento a través de los videos que uso, que creo que son muy importantes, para no estar yo describiendo y explicando, más bien les muestro y yo aporto la información necesaria para que eso se entienda. A través de esos trabajamos temáticos muy variados como cuándo aparecen por primera vez los videojuegos, o sea, los hongos en el medio de los videojuegos, cuáles son los títulos o los hitos que marcan un precedente importante, cuáles son las utilidades que el hongo presenta a la hora de diseñar videojuegos en sus distintas dimensiones, y también qué podemos aprender o qué podemos hablar de los mismos hongos a través de ciertos títulos particulares, ¿no? Hablar de esporas, hablar de micorrizas, hablar de recolección, de cultivo, de entomoparasitismo, de hongos medicinales, de hongos comestibles. Todo eso se puede decir a partir de los ejemplos de videojuegos que yo uso. Y la primera vez fue muy mostrar una especie de estado del arte, de como contar un poco, he estado buscando hongos en videojuegos y he encontrado muchos, y esto es más o menos lo que he encontrado, hasta ya ahora que he ido armando también un relato un poco más coherente, ¿no? Respecto a por qué sucede esto. ujú. Em, varios apuntes. Me parece que por un lado encontraste algo que se me vino a la cabeza, el término el sueño del pibe, de poder trabajar jugando videojuegos
y diciendo a la mamá, estoy trabajando, estoy investigando. Eso por un lado de combinar un Sí. hobby con alguna actividad seria, como vos decís, de los videojuegos, que son más del nerd, del niño que juega y nadie sabe qué hace, con el mundo serio, como mencionaste el ejemplo del cine y del acercamiento, el método científico aplicado para un medio no tomado en serio, ¿no? Entonces eso creo que está muy bueno poder combinar, eh, ¿cómo se dice? Intereses de uno de esta manera. Y en videojuego y hongos en ese caso. Y también aplicar cosas de tu formación, por ejemplo, pero está bueno el crítico de medios como título. Pasa que los Mm, videojuegos, para muchas personas, o antiguamente por lo menos, es algo relativamente mal visto y un mundillo de los nerds, que están en su pieza, están toda la noche jugando, no comen, no van al baño, no se lavan. Entonces es como una subcultura desconocida y muchas veces mal vista. Entonces, como, deja de jugar el videojuego, anda a estudiar, anda a hacer algo, como dentro de las actividades que hay está mal visto, para niños, para jóvenes, pero también para grandes. Y capaz en varios casos también es real. Si bien es una actividad bueno, pero también tiene ese lado negativo, que hay gente que no sale más y pasa demasiado tiempo en su escritorio, que tampoco es bueno, tomando coca, qué sé yo. Seguro que existe esa parte, el estilo negativo de jugar demasiado en la compu o en la consola. Em, totalmente, totalmente. pero em, si bien algo de realidad tiene, obviamente no es la realidad completa. Y como tu caso, perdón, como tu caso muestra, se puede jugar un videojuego y después ir al bosque a hacer actividades afuera. Una cosa no quita la otra. Tenemos que encontrar el equilibrio entre diferentes medios, si queremos decir así, si viendo el bosque como un medio natural donde también nos podemos sumergir. Eh, eh, em, Algo que mencionaste en tu escritura, en las cosas que publicás, es que me parece muy, muy importante el vínculo que tienen, o el vínculo que une a los videojuegos con los hongos, que son incomprendidos los dos, de alguna manera, por gran parte de la sociedad. Eso me parece que un denominador en común muy interesante. Es decir, hongos en videojuegos, ¿cómo se te ocurre investigar eso? Pero los videojuegos, que son los pibes que toda la noche están en la compu con la puerta cerrada, o los hongos que representaron mucho tiempo un sector, un ámbito, un reino de la naturaleza bastante desconocido, como comentaste. Tenías una enciclopedia de plantas y de animales, pero de hongos había poco. Cada vez hay más libros, etcétera. Pero son dos mundillos un poco incomprendidos, eso los une. Em, no sé si acá querés decir algo, pero me gustaría desde el principio, como mencionaste un poquito, en la historia de los hongos en los videojuegos. ¿Cómo fue esa evolución? Em, a ver, bueno, varias cosas, Sí, porque cada cosa que comentas es un tema en sí mismo, pero para tratar sí. de no desviarnos demasiado. em, mm, bueno, los videojuegos son un medio gigante, son gigantes. Una industria En gigante. términos de plata que Sí. generan, en términos de usuarios y en términos de los tiempos, digamos, de que los usuarios dedican, es decir, si uno suma la cantidad de horas que la gente está viendo películas en el cine y suma la cantidad de horas que la gente pasa metido en un videojuego, es una industria y un medio más grande que la música y el cine juntos. Entonces, y aquí yo ya doy una opinión quizás más política, incluso creo que ha sido una irresponsabilidad tremenda por parte de los medios, de la cultura, de la estética, de la prensa, dejarlos tan de lado. Ujú, Eh, Porque en el fondo, hablar de ellos, trabajar con ellos, llegas a muchas más personas que las que llegas a través de otros medios. ujú, También creo que es propio de un medio que es joven, que es nuevo y que además nace con el desarrollo tecnológico. El cine también, pero nace en otro momento de desarrollo tecnológico mucho más acelerado. Entonces, es una industria que cambia mucho, crece muy rápido
Y claramente a veces la gente, las lecturas que uno puede hacer de eso se quedan un poco atrás. Entonces también entiendo que es normal que siga siendo una cosa muy desconocida em, para mucha gente. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo de los riesgos que implica tener una relación insana con los videojuegos, Exacto. que yo Ujú, creo que hay que pensarlo en términos de hábitos, de ujú. malos hábitos, más que demonizar al objeto mismo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Eh, Dicho eso, digamos, em, esto surge, yo identifico dos momentos. Uno, que fue, yo vivía acá en Valdivia, estábamos en un otoño, si no me equivoco, el otoño 2023. Yo vivía con dos amigos. Y ese sí fue, a diferencia de este, un otoño muy, muy lluvioso. Eh, y un otoño donde estábamos muy metidos en los hongos, porque tenía mi amigo Lucas que tenía un emprendimiento de cocina de sopas, entonces íbamos a buscar el níscalo al bosque para su sopa. Eh, Tenía otro amigo que está empezando a estudiarlos y empezando como a fascinarse, entonces estaba como pasando por ese momento de leer las guías, ir al bosque a mirar, y yo estaba sacando fotos para esta guía que te comenté. Entonces estábamos los tres como con el hongo metido en la cabeza. Cuando podíamos salir, cuando el clima lo permitía, cuando teníamos tiempo, salíamos a recolectar, salíamos a observar, pero después nos encerrábamos y cada uno estaba pegado con un jueguito particular. Y entonces llegábamos en la noche y nos poníamos a jugar. Yo estaba jugando en particular Zelda, el Tears of the Kingdom, y de repente me doy cuenta que estoy metido en un bosque virtual recolectando honguitos. En ese juego en particular los hongos tienen mucha presencia. Eh, Ujú. Aparecen de muchas formas. Entonces me encontraba recolectando estos hongos, entonces de repente me da mucha risa pensar que yo estaba en la tarde en el bosque y ahora llego a mi casa a meterme en un juego donde vengo a hacer más o menos lo mismo. Entonces se lo muestra a los chicos y le digo, miren chicos, estoy recolectando hongos. Y ellos me muestran su computador donde estaban jugando otro juego y también estaban con los hongos. Había uno que Ajá. estaba en un pantano lleno de setas y había otro que estaba en un bosque encantado mirando una especie de ganoderma. Y eso se me quedó pegado, ¿no? Esa Ujú. idea. Como, primero fue, oh, qué divertido, qué coincidencia. Ajá. Y de ahí me puse a pensar como, pero ¿es realmente una coincidencia? Ajá. ¿Fue simplemente una coincidencia? Después me puse a pensar, en realidad, claro, todos los juegos de fantasía te ponen en un bosque y todos estos bosques tienen hongos. Todos los juegos de rol, de fantasía épica con una historia y un mundo más rico, en algún momento tienes que ir a recolectar hongos, ya sea para una poción, para una misión en particular, o para recolectar alimentos. Y empecé a pensar simplemente que habían un montón de elementos. Y eso sin ni siquiera mencionar a Mario, ¿no? Que es como lo más obvio. Yo siempre lo menciono en mis charlas, pero no profundizo en él. Ujú. Entonces, ¿qué es esta idea? Acá hay algo raro. Entonces, después pasa un año y FungiFest, 10ª edición, pone como tema los hongos en la cultura pop. Y ahí yo digo, bueno, esto es el impulso que yo necesitaba, ¿no? Esta es la motivación que yo necesitaba para hacer esta investigación, llamarlo investigación en su momento yo creo que era un poco pretencioso, era demasiado ambicioso. Yo creo que hoy sí le puedo llamar investigación sin problema. Em, Incipiente todavía, pequeña, humilde, pero investigación. Y empiezo a ver po, eso dónde aparece. Y hay distintas formas desde donde uno puede abordar la relación. Uno, en términos quizá históricos, lo comentaba en un comienzo, en qué momento aparecen los primeros hongos en los videojuegos, de qué forma aparecen, y ahí puedo mencionar dos momentos súper relevantes, súper bien identificados, donde los hongos irrumpen así de forma bien, bien poderosa. Eh, Uno es en 1985 con Super Mario Bros. en- pero hay uno previo, un ejemplo previo que se llama Centipede. Centipede significa 100 pies. Y es un juego de Atari muy parecido estéticamente a Space Invaders, en el sentido de que es como un shooter lateral, un monito que se mueve de izquierda a derecha y que dispara hacia arriba, donde ahí tú interpretas el rol de una especie de duendecillo pequeño que está luchando contra insectos
y estás en un campo de setas. Ahí, idealmente yo en mi charla siempre muestro el video, ¿no? Pero para que se lo imaginen, fondo negro, muy, muy pocos elementos en pantalla, muy pocos colores, y el elemento central que decora y que es el objeto que toma toda la pantalla es una pequeña callampita, una setita. Em, es como el elemento que ellos usan para darle esta coherencia temática a todo el mundo. ¿Qué pasa con Centipede? Bueno, es un juego muy popular em, en Estados Unidos en particular, y que entonces motiva muchas copias, motiva muchos clones. Entonces salen muchos Centipedes inspirados en este juego. Algunos le ponen un poco más creatividad, otros son exactamente iguales, pero básicamente lo que hay es que se repite y se copia este juego lleno de callampitas, ¿no? Lleno de setas. Y si uno va a los comerciales o al material gráfico asociado, se da cuenta que, claro, que el tema hongo, la manita muscaria, es como súper relevante, ¿no? Em, y después yo he encontrado algunos otros ejemplos bien particulares con temáticas de ciencia ficción. Por ejemplo, en 1983 hay uno que se llama Space Fungus, como más asociado como a la ciencia ficción, pero un juego muy, muy rebuscado, muy desconocido. Pero en 1985 entra Super Mario. Y de ahí de Mario podríamos hablar mucho rato, pero creo que es importante para mí decir tres cosas. En primer lugar, Mario fue una revolución en términos de diseño, en términos de cómo hacer un juego de plataformas y en términos también de cómo salvó a la industria, porque en esos momentos la industria estaba muy saturada, había mucha oferta de juegos muy malos y estaba empezando a reventar una especie de burbuja. Entonces muchas empresas, muchos desarrolladores se fueron a la quiebra y se hablaba del fin de los videojuegos. Entonces entra Mario y entra Nintendo con un juego de calidad, con un juego icónico y con la promesa también que hace Nintendo de decir nosotros vamos a hacer solo material de calidad. Nosotros vamos a sacarte pocos juegos al año, pero te los vamos a hacer bien. Y eso marca un cambio. Hasta el día de hoy, Mario es referente. Mario fue un referente también en los 90 cuando sacó su primer juego 3D. Eh, Mario siempre innova, siempre está marcando la pauta de una u otra forma. Y es Ujú. también un personaje que hoy es comparable a lo que fue en su momento, no sé, Bugs Bunny o cualquier personaje de la cultura pop. O sea, todo el mundo sabe quién es Mario, la verdad, aunque nunca hayan jugado un De juego. grandes a chicos. Ujú. Eh, claro, grandes y chicos, todos conocen a Mario. Y todos saben que se come un honguito y crece. Entonces, eso en primer lugar, la importancia de Mario, que no es menor, ¿no? Más allá de que sea el más conocido, o sea, es un dios en la industria. ¿Ya? Lo que hace Mario siempre se ve, ya sea para copiar o para no hacerlo. Eh, lo otro, el elemento central, ¿no? Del honguito como elemento temático. Estamos hablando de tiempos donde los juegos tampoco tenían mucha historia, no tenían un setting o un universo muy coherente, y se tenía que hacer mucho con poco. Y en este caso ellos toman el hongo, la seta, como un elemento que define los enemigos a través de estos callampitas oscuras, cafés que se llaman gumbas, los personajes, que son esta raza de personajillos con cabeza de hongo, que luego se empezó a llamar Toads, pero en su momento siempre eran como Mushroom People, una cosa así, a través, por supuesto, del honguito de Mario, que es el ítem y el objeto principal, que te hace grande y también te da vida, y también el escenario. Entonces, Mario es un muy buen ejemplo a través de sus juegos de ver cómo los hongos pueden inspirar los juegos en todas sus dimensiones, ¿no? En los escenarios, en el diseño de plataformas, en el diseño de objetos que pueden ser decorativos o pueden ser interactuables, en la asociación a mecánicas concretas que están asociadas a los hongos, en este caso en particular, la idea de crecer y achicarse, que está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, em, el hongo como enemigo, donde se empiezan también suelen aparecer ciertos aspectos del hongo que podríamos llamar más asociados a lo micofóbico, ¿no? Porque el enemigo empieza a aparecer la idea del veneno, el hongo venenoso, el hongo tóxico.
con sus esporas, ¿no? El hongo que te mata. Eh, Personajes que pueden ser personajes particulares o de repente razas o en el fondo civilizaciones completas que son seres hongos viviendo en ciudades hongos. Y también la narrativa en general, ¿no? La idea de que más allá de la decoración, más allá del objeto particular, puede haber un mundo, una historia en que los hongos sean el elemento principal. Y también, y creo que eso es importante, y con eso cierro de Mario, ¿no? La asociación con lo mágico y con lo maravilloso, que es sumamente importante, porque la relación entre Mario y los hongos son evidentes. Entonces, yo he buscado harto sobre estudios, investigaciones sobre hongos y videojuegos, y la verdad es que hay muy poco. Eh, Ujú. Ahora último se ha hablado mucho de Last of Us, a propósito de la serie, a propósito también de los entomoparasitismos que han aparecido con fuerza, porque se están también rescatando un poco esas medicinas asociadas a estos hongos. Entonces, se habla harto de Last of Us, de la representación, de si es plausible o no plausible que haya un apocalipsis hongo. Eso ha aparecido harto en los últimos años. Y el resto es hablar de Mario nomás. Mario y por qué Mario tiene tantos hongos. Y hay un par de entrevistas particulares que arrojan luces súper interesantes sobre eso. Porque le preguntan a Shigeru Miyamoto, que es el diseñador y creador principal de Mario, que sigue estando en Nintendo hoy en día, es más una especie de consultor senior, no toma tantas decisiones, pero sus opiniones son la ley, porque es un maestro, además estamos hablando de Japón, que tiene una forma también de mirar a sus seniors distinta, ¿no? Ujú. Eh, y a él le preguntan en su momento que qué onda, que por qué aparecen los hongos en Mario. Entonces él empieza a mencionar que por temas de diseño tuvieron que jugar con el tamaño de Mario, se empezaron a dar cuenta que era interesante esta idea de que podría achicarse y crecer, y ahí ellos hacen asociación con Alicia en el País de las Maravillas y se ponen a pensar en este mundo fantástico, entonces una cosa lleva a la otra. Luego, como 10 años después, le preguntan lo mismo y él como que se desdice un poco, porque él dice, todos me interpretaron como que yo me había basado en el País de las Maravillas y en Alicia, pero en realidad yo no me basé en Alicia en el País de las Maravillas, sino que lo que yo quería plantear es que tanto en el país, en Alicia, como en otras obras, aparece la idea del hongo como ligado a mundos maravillosos, el hongo como algo mágico. Y decía que en el fondo eso era lo que él quería transmitir. Hay debate ahí sobre si es que se desdijo para evitar problemas de derechos de autor o para evitar que se asociara a Mario con el hongo mágico y lo mágico, lo psicodélico y eso podría ser complicado. Entonces, pero más allá de esas teorías, yo creo que las dos ideas que él menciona hablan de lo mismo, ¿no? El hongo en particular, la seta, como algo mágico y maravilloso, como algo fantástico. Y los videojuegos tienen mucho de fantástico. Ujú. Tienen mucho de fantástico en el sentido de que si uno va, o sea, si uno va como a los orígenes temáticos y a las influencias de los videojuegos, perdón, yo creo que uno puede mencionar dos cuerpos literarios o dos imaginarios que son sumamente relevantes. Uno, el de la ciencia ficción, eh, importante sobre todo al comienzo, ¿no? Estamos hablando también de que los videojuegos se crean como una tecnología en momentos en que estamos en plena Guerra Fría, carrera espacial, el inicio de la cibernética, el inicio de la informática. eh, entonces los primeros juegos son muy las Space Wars, los Space Invaders, Gálaga, lo Ujú. galáctico, lo espacial, Ujú. los planetas, ¿no? Los asteroides. Ajá, Y por sí. otro lado, lo fantástico a propósito de cómo los juegos de rol y la fantasía épica aprovechan este jovencísimo medio de los videojuegos para empezar a crear juegos de rol. En 1974 sale el primer libro de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y el año siguiente, en 1975, ya tienes un juego muy rudimentario, solo basado en textos, donde se puede jugar esto. Entonces, esos dos temas
son muy importantes los orígenes de los videojuegos hasta el día de hoy. Y si uno va a Centipede, puede encontrar los dos, porque em, uno puede buscar su material promocional. Y hay uno en que te muestran al personaje como una especie de duendecillo, digamos con orejitas élficas, con una varita mágica, peleando contra un insecto gigante. Y hay otro del mismo año donde te muestran a este mismo personaje, pero que es más bien una especie de astronauta, que en realidad, en vez de tener una varita mágica, tiene una pistola láser y que está, en vez de luchar contra un insecto gigante, está luchando contra una cosa más bien monstruosa. El único elemento central en ambos es el hongo Amanita muscaria. Como, entonces, aparecen ya estas dos ideas, ¿no? Lo fantástico, la ciencia ficción asociado a la idea de crear otros mundos con seres extraños, con atmósferas distintas, con atmósferas fantásticas, maravillosas, y el hongo como un elemento común a ambos, ¿no? Eh, y desde ahí ya uno puede tirar ahí en adelante, porque Super Mario Bros. Sale en 1985 y después ya se vuelve para mí, al menos, imposible hacer un seguimiento de hacia dónde se va esto, ¿no? O sea, se esparce y ya después en adelante uno empieza a encontrar hongo en todos lados, en todos lados. Pero lo más común y lo más fácil, quizás lo más seguro también, es que si uno va a los juegos de fantasía épica, a los juegos basados ya sea en folclore europeo o en otras mitologías, se va a encontrar sí o sí con hongos en algún momento, ya sea decorando, medicinal, recolectando, em, sí o sí, ¿no? Y también bosques en general, que es muy común en los videojuegos, porque los videojuegos juegan mucho con la idea de biomas, ¿no? Y eso por independencia del género de los videojuegos. En su búsqueda por darte variedad estética, por darte variedad temática y variedad en términos de mecánicas y de desafíos, tú te puedes encontrar con un mismo juego, y podríamos mencionar a Mario también, que es el más conocido, pero en realidad muchos juegos de plataforma en que tienes la etapa de fuego, donde estás en el volcán. Entonces, tus enemigos son rocas, y la música es distinta y la atmósfera es distinta. Luego estás en la etapa de hielo, que tiene otra música, otras mecánicas, otros enemigos. Bueno, eventualmente llegas al bosque. Muy común que Ajá, estés en el bioma bosques. Y en el ujú, bioma bosque vas a encontrar hongos de todos los colores decorando. Pueden ser plataformas, pueden ser enemigos, pueden ser amigos, pueden ser ítems. Eh, y eso es muy interesante porque es muy lógica la asociación, ¿no? Entre el bosque y el hongo. Pero hay algo que yo creo que es un aporte más propio de los videojuegos, que yo creo que es una convención que inventaron los juegos, porque no sé de dónde se le ocurrió, que también hay otro bioma que es muy común, otro escenario que es muy común en los juegos, que son las cavernas. La cueva ya sea como mazmorra, como guarida, o la cueva simplemente como un espacio. Y también va a ser muy común encontrar hongos en cuevas, muy común. Y muchas veces esos hongos son además bioluminiscentes. Entonces ujú, cumple también una función práctica en términos de diseño, de permitirte una iluminación del espacio, que es como que temáticamente coherente. Uno generalmente ve cristales brillantes, ujú, antorchas y hongos. ujú, Y es raro eso en realidad, porque probablemente en las cuevas sí hay hongos, pero deben ser microhongos, quizás líquenes, quizás mohos, pero es difícil encontrarse con setas, ¿no? Con fructificaciones grandes, porque típicamente son espacios donde no se acumula la materia orgánica suficiente para generar ese sustrato. ujú. Pero si uno va a los hongos, está lleno, siempre hay hongos en cuevas. Entonces yo creo que eso es como un invento propio del videojuego. Probablemente una convención que alguien inventó en algún momento, o quizás también viene de la fantasía, ¿no? De este corpus Mm. de fantasía que toca, Y todavía hay que bueno, estudiar. oscuridad, humedad suele haber en cuevas y la falta de luz tampoco sería un Claro que sí. problema al no hacer fotosíntesis, pero sí, la falta de materia orgánica probablemente que sí inhibe ahí el crecimiento, pero si no, puede haber hongos en cuevas, pero capaz que no, me estoy olvidando algo. No, interesante el tema. ¿Sí? Y la bioluminiscencia Ah, invita seguro que hay, directamente, pero hay cierta sí, abundancia.
Sí, sí, no, pero la bioluminiscencia también invita, porque es básicamente ya algo fantasioso en sí, en la realidad. No hay que adaptar, inventar nada. Ya eso de tener un honguito con su formita que emite Sí. luz en la oscuridad ya es fantástico en sí. Sí, y totalmente, totalmente. Y llama mucho la atención para uno como jugador, la Ujú. verdad. O sea, yo recuerdo también otros momentos que, en particular en un juego que se llama Skyrim, bastante conocido, bastante popular, un juego también de fantasía, muy grande, con muchas razas, con mucha historia. Puedes hacer mil cosas, puedes estar cientos y cientos de horas jugando. Pero hay una misión principal que es como la más importante, donde uno de los momentos finales, tú desciendes hacia una caverna interior y llegas a un lugar muy grande que recuerda un poco como a Julio Verne, ¿no? Como esta idea de viaje al centro de la Tierra, como un otro ecosistema, otro espacio con otra especie, y llegas a un mundo habitado por gigantes y decorado por unos hongos bioluminiscentes gigantes, gigantescos, o sea, del porte de edificios. Em, Y yo recuerdo mucho ese momento, como un momento muy fantástico, muy maravilloso, porque además te encuentras con elementos que en el resto del juego no has visto. Entonces te sientes descubriendo algo muy potente. Y también yo creo que ahí habla un poco del uso que le quieren dar los desarrolladores, en el sentido de que estás en una historia donde ya has hecho todo, ¿no? Has sido vampiro, has sido un hombre lobo, has peleado contra los dioses de Asgard, has hecho todo. Has recolectado cada florcita mágica que encontraste. ¿Qué viene después de eso, no? ¿Cómo los desarrolladores logran seguir sorprendiéndote y seguir asombrándote después de todo ese viaje fantástico? Yo creo que ellos hicieron esa pregunta y llegaron a esta conclusión, ¿no? Entremos a un mundo de hongos. Nadie se lo va a esperar, nadie lo va a ver venir. Y claro, entra a este lugar donde está lo que tú dices, o sea, la bioluminiscencia por sí misma es muy sorprendente. Eh, ya ni me imagino cómo puede ser verlo en la vida real, no he tenido la oportunidad. Pero ya verlo a través de la pantallita, ya para mí me dejó una imagen así, una escena muy, muy fuerte, ¿no? Como cuando uno lee un libro que lo marca y no se olvida del pasaje, o cuando uno se acuerda de una escena particular de una película, para mí quedó muy impresa en mi mente, ¿no? Y son uno de los lugares a los que he vuelto también a propósito de estas reflexiones e investigaciones. Muy inmediatamente volví a ese momento eh, y tratando de recordar esa sensación. Me encanta, está muy, muy, muy interesante. Parece en un principio qué videojuegos y hongos, qué pasa, qué hay de ahí adentro, qué tanto se puede profundizar, pero estamos recién rascando la superficie. Se podría hablar muchísimo más porque Recién, recién. creo que es un reflejo muy interesante y como decíamos antes, desconocido, incomprendido. Los dos mundos y en combinación más. Em, mencionaste un poco eso, cuando se desarrolla el videojuego en sí, la categoría y la tecnología, era el viaje al espacio, la Guerra Fría, y había mucho el motivo de la guerra espacial con cometas y cohetes. Como los videojuegos también como un medio que refleja su época, ¿no? ¿Ves algo hoy en día, una tendencia, un motivo, quizás los hongos, que refleja nuestra época? Hemos iniciado con tu historia durante COVID migrando de Santiago a Coso, a Valdivia. Mencionamos The Last of Us y el Cordyceps y la pandemia, como es un motivo hoy en día la pandemia y la enfermedad global y ese miedo que se refleja también en los juegos, y qué más tendencias o reflejos de la época de hoy ves en los videojuegos. Ah, tremenda pregunta eh, que se podría responder no necesariamente hablando desde los hongos, ¿no? Pero yo creo que uno de los debates actuales importantes hoy a nivel de industria y a nivel de comunidad de videojuegos
es la idea de diversidad, lo Ajá, cual sí. puede entenderse desde muchas formas, ¿no? Ujú. Eh, una de la- una de las formas que tiene es diversidad en términos de lo que se produce y cómo se produce, ¿no? Los grandes juegos, los que se llevan los millones, los que se llevan los premios y los que suelen aparecer en la prensa son lo que llaman juegos triple A, que son lo más parecido a una superproducción de Hollywood. Muchísimos miles de dólares, producciones de años, con mucho dinero en licencias, con mucha explotación laboral generalmente, Mm, con grandes directorios atrás, haciendo lo posible por exprimir la mayor cantidad de plata de los jugadores, volviéndolo un hobby cada vez más caro, cada vez más imposible de jugar también, porque ya nadie tiene los equipos, ya sí, nadie tiene el computador para nuevos correr el modelos juego de actual. negocio. Claro. Muy asociado también a la carrera por el chip más poderoso y por la resolución más fuerte, versus una serie de desarrolladores que los llaman los indie, como categoría general, pero que también dentro de indie cabe muchas cosas, pero podríamos llamar producciones más pequeñas, menos ambiciosas, con equipos más chicos, donde también la mirada artística encuentra un lugar por sobre la mirada económica. No digo que los grandes juegos y grandes producciones no tengan arte, ya no estoy planteando eso, pero hay una lógica distinta. Y eso permite que muchos videojuegos inviertan menos en grandes tecnologías y lo que podríamos llamar rendimiento gráfico o las gráficas para trabajar temáticas que dentro de la industria no caben. Por ejemplo, juegos que tratan sobre la depresión, sobre culturas, pueblos o países que nunca han sido representados, ¿no? Idealmente contado por ellos mismos, ¿no? Pero a veces también con un poco de apropiación, pero en fin, esos son otros debates también. Eh, en el fondo, buscar nuevas formas de desarrollar historias y de llevar el medio más lejos. Y eso generalmente, eh, a diferencia de los 80, en que eso era llevado por las grandes empresas pioneras, donde podríamos mencionar a Nintendo, a Sega, a Atari. Hoy esa batuta parece estar siendo llevada por otro tipo de artista y por otro tipo de producciones. Entonces, también la invitación a la gente a que juegue juegos distintos, de géneros nuevos, de formatos diferentes, de temáticas nunca antes tocadas. Y eso significa dejar de mirar a las grandes publishers y empezar a mirar a artistas más pequeños. Y creo que en eso aparecen representaciones interesantes y también, por ejemplo, la irrupción de Latinoamérica, que reconozco que es algo que yo tengo muy al debe a la hora de revisar mis referentes, pero por primera vez estudios latinoamericanos empiezan a tener recursos posibles para hacer juegos, ¿no? Escuchaba la otra vez en un congreso de juegos de mesa que los juegos de mesa han encontrado en Latinoamérica un espacio mucho más serio, mucho más potente que en otros países. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para hacer videojuegos. Entonces, no creo que sea solo por eso, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? No se nos ha permitido desde acá, por las lógicas de la industria, por lo caro que es, por el desarrollo de la profesión, desarrollar videojuegos desde aquí. Y están empezando a aparecer. Juegos sobre servir el mate, juegos sobre ser un gaucho en la Patagonia, juegos sobre defender, no sé, la independencia, cosas así, ¿no? Otros que tienen que ver con la diversidad también, en diversidad de la comunidad misma, ¿no? Y cómo hacemos a los videojuegos un espacio más accesible, más abierto, lo cual pasa por desarrollar juegos que tengan integradas mecánicas y posibilidades de accesibilidad para que distintas personas con diferentes capacidades físicas o cognitivas puedan participar de ellas también. Em, y también cómo hacer que las comunidades se vuelvan un poco más inclusivas, un poco más abiertas. Y yo, a través de este trabajo, en realidad no estoy buscando crear nuevos jugadores, ni buscar nuevos gamers, ni vender ningún tipo de juego ni producto, pero sí creo que intento unir, intento acercar a las personas que juegan con las personas que no juegan, para entender que hay puntos de conversación en común. Em, y yo creo que
no sé si respondo a tu pregunta, porque se puede responder de varios lados. Em, pero yo creo Sí, que sí, uno de los totalmente. desafíos de ahora es, claro, hacer más juegos, ¿no? Desde acá, que cuenten historias desde aquí, lo cual se está mostrando que no es tan caro, no es tan difícil, eh, y no es tan imposible tampoco que esos juegos funcionen. Ahora hay que entender que no buscamos hacer juegos que sean millonarios, ¿no? Sino quizás contar pequeñas historias. Entonces, en el fondo son obras menos ambiciosas, pero que pueden ser bastante impactantes, ¿no? En términos del impacto que pueden generar. Sí, creo que el arte nunca puede no reflejar su época. Es una expresión de la época y solamente hay que observarlo e investigarlo. Y creo que la más, la mayor apariencia, la mayor presencia de hongos también en los videojuegos, que supongo que hoy en día casi no hay un videojuego de bosque donde no haya hongos, como yo te digo, en los dibujitos de niños. Están, no sé si son más presentes, pero supongo que sí. Con respecto a los videojuegos, que algo que yo observo es que no necesariamente una producción más cara es una producción más jugada o más exitosa, porque el placer o el entretenimiento también entre amigos de jugarlo muchas veces no es por la mejor gráfica, sino por el dinamismo. Creo que uno de los juegos más exitosos de la historia es Tetris, que lamentablemente no tiene hongos, pero bueno, pero es el juego más simple casi que se puede imaginar. Sí, Entonces, juegos pueden ser muy exitosos, totalmente. más allá de un presupuesto y una gráfica increíble. Por otro lado, creo que la tecnología con los chips y la inteligencia artificial que hoy en día está explotando seguro en cuestión de en qué tiempo y con qué realismo generar nuevos juegos. Me imagino que es una explosión exponencial para hablar en superlativos extremos. Em, Mm, quiero mencionar acá en justamente mi ciudad, que es una ciudad pequeña, mediana, 100.000 habitantes acá en la provincia de Santa Fe, hay una universidad nueva donde yo trabajo en la cuestión de tecnologías ambientales, pero es una universidad nueva que tiene unos 10 años, como el festival de Fungi Fest, y busca ofrecer nuevas carreras, nuevas posibilidades. Y entre estas, siendo acá una universidad del interior, hay una carrera, se llama licenciatura en producción de videojuegos y entrenamiento digital. Y mm, estudian, es una mm, carrera interior, ¿no? No una carrera de capital, de ciudad grande. Y entiendo que es una de las primeras de su tipo en Argentina y capaz una de las primeras también, una de las pocas sí, a lo mejor en Latinoamérica, que sería muy interesante invitarte y hacer el contacto, el director es Andrés Rossi, hacer el contacto para que cuentes tu mirada y esta observación tuya, ese enfoque en esta carrera a los estudiantes me encantaría porque yo creo que se puede sacar mucho aprendizaje y juego de lo que vos observás a través de esa puertita que generan los hongos en los sí. videojuegos, ¿no? Sí, o sea, totalmente, me encantaría, me encantaría. La verdad es que esta investigación me ha llevado a algunos lugares insospechados. En primer lugar, yo sabía que iba a recibir interés por parte de algún festival de hongos, sobre todo considerando todos los que hay, pero he tenido buena acogida por parte de públicos diversos también. Ha sido muy interesante hablarle a personas que claramente no saben nada de videojuegos y ver en su cara que se sorprenden con las cosas que yo les muestro, ¿no? Ujú. Y también he podido presentar un poco la experiencia, ya más hablando menos de hongos y más de videojuegos propiamente tal y de lo que implica divulgar a través de eso en algunos espacios más académicos como de humanidades digitales. Bueno, ahora estoy en un podcast, entonces la cosa va creciendo. Pero sin duda me encantaría poder investigar más cosas, abrir más aristas, pero para eso necesito propiamente tal algún tipo de financiamiento o algún equipo o asociarme a algún centro de investigación, ¿no? Porque no me da a mí solo. Pero quería mencionar un par de cosas antes que se me Sí, olviden, a propósito de lo que comentaba antes, ¿no? Un juego que yo ocupo bastante en mis charlas, porque además es un juego que yo he jugado en mucha profundidad, que me gusta mucho,
es uno que se llama Stardew Valley, un juego del 2016, si no me equivoco, cumplió 10 años, y es un juego justamente que podríamos llamar un juego indie. Lo hizo una persona, que hizo arquitecto de profesión, que se llama Eric Barone, que hizo la música, hizo la historia, hizo la programación durante 6 años, en que estuvo con un computador de mala calidad, siendo mantenido por su novia, y ahora es uno de los juegos más vendidos, del top 10 de juegos vendidos en la plataforma Steam, que es como la gran plataforma, el gran mercado de videojuegos en PC, ¿no? Un fenómeno, o sea, este juego. En términos, se sigue vendiendo, siguen haciendo actualizaciones. Algunos dicen el mejor juego de la historia. No vamos a entrar en ese debate, pero súper importante. Ujú. Y ahí es interesante cómo los hongos van tomando formas que yo no he visto en otros lados, porque está el hongo mágico en el bosque, está el hongo venenoso, pero también, por ejemplo, es un juego de simulación de granja, un juego donde básicamente empiezas de cero y terminas teniendo una gran granja y puedes cultivar hortalizas, frutales, criar vaquitas, ovejas, pero también puedes cultivar hongos de muchas Mm. formas distintas. Puedes tener pequeñas cajitas donde cultivas hongos, normalmente en una caverna. Ahí tiene más sentido porque el hongo no crece, digamos, en la roca, sino que crece en un espacio, un set kit de cultivo, en un ambiente húmedo y oscuro. Puedes también cultivarlo en troncos cortados, ¿no? En tocones. Y tiene una Sí. mecánica bien interesante en que si tú pones este tocón al lado de otro árbol, em, crece un hongo diferente. Entonces te va mostrando también cómo el hongo se asocia a distintas especies, ¿no? Que yo creo que tiene que algo que ver como con la micorriza. La idea de un hongo que puede ser cultivado. Yo creo que eso es propio de nuestros tiempos, porque tú siempre ves el hongo recolectado. Entonces, asociado también a una práctica como muy ancestral, muy folclórica, de ir al bosque a recolectar, y este hongo te muestra, o sea, este juego te muestra cómo tú puedes cultivar, ¿no? De una forma quizás más moderna, más actual. Y, y no sé cómo estamos de tiempo, pero igual quería mencionar algo importante respecto a la pandemia también, Adelante, sí, es nuestro tiempo, nos tomamos el tiempo que haga falta. que se relaciona también con Pokémon, que yo ya lo mencioné, pero creo que Pokémon es un ejemplo importante por distintas razones. Pokémon es una franquicia, podríamos llamar multimedia hoy en día. O es una industria propia prácticamente, la Sí, cantidad de dinero que genera. sí. Películas, cómics, series, peluches, todo lo que se te pueda ocurrir. Mm. Pero Pokémon nace como un videojuego, en primer lugar. La primera aparición de Pokémon es en un videojuego, en los años 90 en Game Boy, y hasta el día de hoy los videojuegos marcan la pauta, en el sentido de que los Pokémones que aparecen en la tele, los Pokémones que aparecen en la película, antes de aparecer en la tele, aparecen en un juego, ¿no? Entonces, Ujú. eso marca un poco como la temporada. Eh, y el creador de Pokémon, que era japonés también, Satoshi Tajiri, él cuenta que recordaba en su infancia cómo él salía al bosque a buscar y recolectar insectos, en su caso, no hongos. Era un niño friki de los insectos. Entonces cuenta que pasaba mucho tiempo en el Japón rural yendo a buscar estos bichitos y que se sorprendía de siempre encontrar más nuevas especies, entonces era un aficionado. Por eso, si alguien ha jugado Pokémon, recordará que en los primeros momentos del juego siempre te encuentras con Pokémones tipo insecto. Y el primer rival que encuentras es siempre el cazador de insectos, ¿no? Ajá. Em, y bueno, y él cuenta que crea este juego, que su principal inspiración fue tratar de transmitir esa sensación a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque él está en los 70, 80 viendo cómo este bosque y este mundo rural empieza a ceder a la ciudad y cómo se empiezan a morir los bosques y ser reemplazados por concreto. Entonces, él, a partir de esa nostalgia y de ese duelo, se pregunta, ¿cómo puedo hacer que las nuevas generaciones tengan algo de esta sensación de descubrimiento, de exploración? Y ahí surge toda la idea de Pokémon.
estamos hablando de insectos, no de hongos, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso. Ya lo comentaba, ¿no? La idea de como la guía de hongos como un Pokédex y una misión que es ver la mayor cantidad de hongos, avistar, fotografiar. Después Pokémon siguió trabajando este concepto porque de hecho hay una serie de juegos de Pokémon que se llama Pokémon Snap, donde el objetivo no es capturar a los Pokémon y hacerlos pelear, es simplemente fotografiarlos. Entonces Ajá. juega aún más con ese concepto. Y bueno, no puedo evitar recordar los momentos prepandémicos cuando sale Pokémon Go, ¿no? Eh, un juego que trasciende edades, géneros, o sea, y que lleva a la gente a recorrer y a caminar y a salir en busca de Pokémones, ¿no? Y creo que esos fenómenos son interesantes porque muestran cómo la gente quiere salir, la gente quiere caminar, la gente quiere salir a maravillarse con especies nuevas, con colores nuevos, pero podríamos decir falta el tiempo o faltan las condiciones, pero también falta un poco la costumbre, ¿no? En el sentido de que uno también, cuando empieza a ir al bosque a buscar hongos, genera un nuevo sentido. Y empieza a ver cosas que antes no veían, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no éramos capaces de ver. ¿Te pasa a ti un poco cuando mencionas con viendo las películas o los dibujos con tu hijo? Bueno, me pasa a mí ahora con los videojuegos, en el sentido de que siempre estoy buscando dónde están las setitas, dónde están. Y eventualmente me las topo, eventualmente me las encuentro. Entonces se ha vuelto como este sexto sentido del bosque aplicado como a lo digital de una forma bien, bien interesante. Y de nuevo, yo creo que uno podría preguntarse por esta relación con los hongos y los videojuegos, si es que es casual, si es que fue fortuita, si es que podría haber sido de otra forma. Y yo creo que hay mucho que tiene que ver con la convención de Centipede y Mario. Yo creo que sin Centipede y sin Mario, quizás no los veríamos tanto. Entonces uno podría pensar que fue un poco contingente, ¿no? Podrían haberse dado las cosas de otra forma, pero también yo creo que hay algo de los hongos que sí conversa muy bien con los videojuegos. Y Ujú. ya lo he mencionado, ¿no? Lo fantástico, lo maravilloso, lo vistoso, lo reconocible también de una setita. En el fondo, Centipede, tienes muy pocos colores, muy pocos píxeles. Tienes que darle una identidad visual a algo que tiene muy poca identidad, justamente, muy poco carácter. Una setita pequeña llama mucho la atención, es muy reconocible y te permite hacer mucho. Y también esta idea de descubrir, el explorar. Y nuevamente también el hongo como con todas sus utilidades, ¿no? Porque puede ser venenoso, pero puede ser alimento, esa dualidad es interesante. Este misterio que tienen los hongos de que durante mucho tiempo no sabíamos si eran plantas u otra cosa. Todavía estamos aprendiendo un poco a caracterizarlos y pareciera ser que desafía nuestras categorías en muchos aspectos, desafía nuestras expectativas también. Entonces eso da para lo misterioso y te permite también jugar con el hongo para crear, por ejemplo, criaturas extrañas, ¿no? Y en ese sentido mencionar también, y con eso cerrar con Pokémon, eh, como también Pokémon tiene Pokémones tipo hongo. Lamentablemente no existe, tú sabes que en Pokémon hay tipos, está el tipo eléctrico, el tipo fuego, el tipo planta, no hay un tipo hongo, lamentablemente, no existe. Los Pokémon hongos suelen ser Pokémones tipo planta, tipo veneno, que te dice también algo sobre cómo entender la representación, ¿no? Los hongos son como plantas, aparentemente para Pokémon, y probablemente son tóxicos venenosos. Y a veces son también tipo bicho. Es muy interesante. Porque hay un Ujú. Pokémon eh, bastante conocido que es Parras y Parasect con su evolución, que es un pequeño insecto, en particular la pupa de una cigarra, si no me equivoco, y que el concepto de Parras es un hongo parasitado, de ahí viene su nombre. Es un insecto que tiene unos pequeños primordios atrás y cuando evoluciona, el primordio crece y la Z se apodera completamente del cuerpo. Eso si tú juegas Pokémon y no lo ves, no le prestas atención, quizás no te enteras. Pero si tú Ujú. lees el Pokédex, lees la descripción, te queda súper claro, ¿no? Se trata de un insecto que está parasitado por un hongo que controla su sistema nervioso.
y que por Ujú. ende lo vuelve una suerte de esclavo, que es la misma idea terrorífica que luego aparece en Last of Us, de una forma mucho más grotesca y mucho más horripilante, pero la misma idea, ¿no? Em, sí. Muy, muy interesante todo lo que comentás, los hongos en la cultura pop. Eh, Muy bueno con este ejemplo del Pokémon, que creo que resume bastante cosas. Eh, y, y bueno, no sé, te voy a seguir porque me encanta tu trabajo, el planteamiento que haces, la observación y el estudio sociológico también asociado. Em, Me interesa mucho, me parece que agrega algo muy interesante a toda la discusión en muchos sentidos. Y bueno, acá en Más allá del champiñón, me parece que entra muy, muy bien y a mí personalmente me parece interesantísimo. Te deseo lo mejor para este trabajo. Comentame cómo sigue ahora el otoño, va a haber más festivales, estás haciendo charlas sobre esta temática más o menos que siempre va evolucionando en, por ejemplo, festivales. Así que comentame un poco algo sobre la segunda mitad del año. ¿Qué te espera? Ujú. Bueno, acabo de hacer 3 charlas seguidas en Valdivia, en Coñaripe, que no está muy lejos, es hacia la región de la Araucanía, y también en Concepción, que es una como de las ciudades, digamos, importantes de la zona centro-sur. Ujú. Eh, con eso termina mi tour actual, pero hay muchos festivales más que son como, mientras más al sur comienza un poco antes, ¿no? Acá la temporada de hongos fuerte es con las primeras lluvias del otoño, que en este caso empezó en marzo y se suele extender hasta junio, julio. El festival fue acá en mayo y lo mismo por esta zona. Pero vas más hacia la zona centro y más hacia la zona norte y el calendario se corre un poco. Entonces, por ejemplo, también voy a participar, aparentemente me tienen que confirmar, pero voy a participar en el festival Fungia Concagua, que va a ser en septiembre. Lo cual va a ser muy interesante para mí, porque va a ser volver también a la temporada de hongos en la zona central, que, que la tengo muy dejada de lado, ¿no? Yo he aprendido a reconocer los bosques de aquí, las especies que acá crecen, eh, pero sigo siendo bastante ignorante sobre cómo se dan las cosas en mis tierras, que son la zona central, porque no he explorado esa parte. Em, Estoy también viendo un poco cómo hacer que la investigación crezca en realidad. Los invito a seguirme en el Instagram, pero igual tampoco subo tanto contenido como a mí me gustaría. Em, a mí me gustaría hacer los videos, los TikTok todo el tiempo, explayarme, desarrollarme, pero en realidad no tengo mucho tiempo para eso. Pero lo que sí hago es promocionar ahí a través de mis charlas que daban distintos espacios. Ahora apareció la posibilidad con una editorial de por acá de escribir un libro, lo cual sería probablemente para el próximo año. Así que no digo más, pero en su momento lo anunciaré. Y bueno, las charlas que yo hago siempre intento que sea en un lugar con una buena pantalla, porque están muy cargadas los videos. Gran parte del trabajo que hago es conseguirme videos que permitan explicar estas cosas por sí mismas. Nunca he hecho una charla online, pero supongo que se puede hacer también, porque me imagino que muchos de los que escucharon el podcast son más bien de Argentina, o al menos no de Chile. Entonces, igual también si me quieren escribir, oye, estaba jugando este juego y vi este hongo, yo feliz también. Toda esa información a mí me sirve, ya sea para dar su opinión, para comentar. Como digo, no hay tanto contenido en el Instagram, pero yo lo reviso todo el tiempo. Soy bien activo. Así que si alguien me quiere escribir para consultarme, para profundizarme, para pedir algunas referencias, yo feliz de enriquecer también esta mirada. Excelente. Ponemos el link en la descripción, video funga, toda una palabra sencilla. En Instagram, Joaquín Zamorano es tu nombre. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo.
espero que podamos hacer esta charla acá en la universidad, que me parece que va a ser muy bueno para los estudiantes conocer tu mirada y vincular un poco la carrera de videojuegos con tu investigación, con tu trabajo, con tus observaciones y también una pasión tuya. A mí me encantaría. Muchas gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor para eso, para que esto crezca. Estoy seguro que sí, supongo que no hay mucha investigación hecha, o lo mencionaste, en hongos y videojuegos, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo eso. Y bueno, estamos en contacto, ya nos conocemos y estamos en contacto, así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos en otra ocasión. Y bueno, saludos a todos quienes se quedaron hasta el final escuchando. Los invito a salir al bosque y también a explorar nuevos juegos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.